Saludos. En este video te enseñaremos tres maneras distintas para calcular fácilmente sensibilidad, especificidad y valores predictivos positivo y negativo. Inicialmente vamos a explicar un poco acerca de los conceptos que utilizaremos para después calcularlos. Esta es una presentación viejita que dimos allá en el hospital sobre algunos de los cálculos más importantes utilizados en la literatura científica, y eso recorté únicamente el apartado correspondiente a sensibilidad, especificidad y valores predictivos. La idea es que vayamos utilizando un poco más de esta presentación para después enseñar a calcular un radio, riesgo relativo, hacer curvas ROC, análisis de sobrevida, Kaplan-Meier, etc. Ahorita nos vamos a enfocar únicamente en sensibilidad, especificidad y los valores predictivos. Entonces vamos a hablar de las medidas para evaluar una prueba diagnóstica. La base de estos cálculos son tablas de 2x2. Aquí podemos ver un estándar de oro, el diagnóstico específico, la comparación entre una prueba y otra, y pues, la prueba o el estudio que nosotros estamos realizando. Aquí tendríamos un resultado positivo o bien un resultado negativo. Listo. Entonces, para que nosotros hablemos de sensibilidad y especificidad, tenemos que tener un universo conocido. Este universo ya lo diagnosticamos con otra prueba que es conocida como el estándar de oro. Aquí, por ejemplo, si estuviéramos evaluando el antígeno prostático o algún otro, nuestro estándar de oro pues sería la biopsia. Y la prueba, probablemente el estudio en sangre que nosotros estemos revisando. En el ejemplo que vamos a trabajar, una apendicitis perforada o no perforada, pues la forma de diagnosticarlo, el estándar de oro, sería propiamente la cirugía, donde uno evalúe si está o no perforada, y en cambio la prueba, pues un reactivo que estemos midiendo, por ejemplo en el que estamos mencionando, pues la procalcitonina. Tromboembolia pulmonar, aquí tendríamos pues una angiotag o anteriormente pues una angiografía, y en este caso la prueba pues el dímero D, por poner algunos ejemplos. Entonces de aquí lo importante, lo que quiero externar es que la sensibilidad y la especificidad dependen de un universo conocido, un universo del cual nosotros ya conocemos el diagnóstico y lo que queremos es evaluar la prueba. Es decir, fundamentalmente nos sirve para fines pues, de investigación, para validar una prueba, pero tiene una escasa utilidad en el contexto clínico. Bien, la sensibilidad nos va a hablar de los verdaderos positivos entre el total de la población. A, que sería este apartado, verdaderos positivos, es decir, tienen la enfermedad y ya lo corroboramos por el estándar de oro, y la prueba que estamos evaluando le salió positivo entre el total de la enfermedad. La especificidad, aquí veríamos los verdaderos negativos, no tienen la enfermedad y la prueba salió negativa entre el universo. Valores que también no son importantes y que tienen mucha más implicación en la práctica que en un contexto de investigación son los valores predictivos, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. Puestos que ellos no necesitan que conozcamos a la enfermedad, es decir, no necesitamos que haya sido previamente diagnosticado con un estándar de oro, sino que realmente al contexto que nos enfrentamos en la parte clínica. Nosotros tenemos el resultado de una prueba y queremos saber pues qué tan probable es que el paciente tenga la enfermedad con la prueba determinada. Entonces vean cómo el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo se dirigen de manera horizontal. Sensibilidad y especificidad van ambos de manera vertical, y valor predictivo positivo y valor predictivo negativo van de manera horizontal. Definiciones. Sensibilidad pues resultará como la posibilidad de que una prueba sea positiva teniendo la enfermedad. Tenemos que tener un universo conocido, ya sabemos que el paciente tiene la enfermedad, en cuanto de ellos la prueba sale positiva. Especificidad, la probabilidad de que una prueba sea negativa en ausencia de enfermedad, útil en investigación, para validar una prueba, pero cuando nosotros vemos al paciente, cuando nos enfrentamos a un resultado de laboratorio, de gabinete, pues no sabemos si el paciente tiene o no la enfermedad, más bien al contrario, pedimos el estudio para corroborar o descartar la enfermedad. Entonces, de ahí vienen los valores predictivos.
Valor predictivo positivo, la posibilidad de tener la enfermedad ante una prueba positiva. ¿Cuál es la posibilidad de que el paciente tenga una apendicitis perforada si yo tengo una procalcitonina mayor a 0.5? ¿Cuál es la probabilidad de tener tromboembolia pulmonar si tengo un dímero D mayor que el valor de corte, ¿no? Mayor de 400, mayor de 1000? Hablaremos un poquito más adelante de los valores de corte y cómo definirlos. Valor predictivo negativo, posibilidad de no tener la enfermedad ante un resultado de prueba negativa. ¿Cuál es la posibilidad de que no tenga una apendicitis perforada si tengo una procalcitonina mayor a 0.5? ¿Cuál es la probabilidad de que yo no tenga tromboembolia si tengo un dímero D negativo según el valor de corte que haya definido? Y entonces pues tenemos algunas consideraciones importantes. Si una prueba tiene una sensibilidad alta, ELISA para VIH por ejemplo, y el resultado es negativo, con este descartamos la enfermedad. Una prueba muy sensible es una prueba de pesquisa, una prueba de diagnóstico que nos sirve para hacerlo a una población muy grande porque es barata, porque es reproducible, porque es fácilmente adquirible. Pero si el resultado sale positivo, necesitaremos otro estudio para corroborar la enfermedad. Si la prueba tiene una especificidad elevada, Western blot, por ejemplo, un resultado positivo pues confirma el diagnóstico. Tenemos otro concepto complejo, la razón de verosimilitud o el Elihu radio, del cual voy a hablar muy poquito porque creo que es un tanto más difícil de explicar y se consume un tanto más de tiempo, entonces pues prepararemos un video específico para ello, pero únicamente ahorita porque para los cálculos nos va a servir. Pues el Elihu radio también puede ser o positivo o negativo y se define con la probabilidad de que una prueba positiva sea encontrada en un paciente con enfermedad o la probabilidad de que una prueba negativa sea encontrada en un paciente sin enfermedad. La interpretación depende, tanto el valor positivo como el negativo, pues hay que valorar qué tanto cambio, qué tanto impactará en nuestra toma de decisiones. Si el valor es muy grande, o sea, más de 10, o muy chiquito, menos de 0.1, será lo más valioso porque causa grandes cambios. Si el valor es intermedio, es decir, entre 5 y 10 o bien entre 0.1 y 0.2, tendremos cambios moderados y ya valores intermedios, por ejemplo de 2 a 5, de 0.2 a 0.5, realmente son cambios muy pequeños y la unidad, que sería como la parte neutra, aquí sí no causa cambios. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Que sean valores muy lejanos de la unidad o mayores a 10 o muy chiquitos, menores a 0.1, pero los valores más centrales, los valores más cerca de la unidad, pues estos valores no tendrán un impacto importante. Esas son algunas de las formas de cómo graficar el Elihu radio. Una de las ventajas es que podemos calcularlo en distintos eventos, es decir, podemos tener una probabilidad pretest y una probabilidad post-test, poniendo el ejemplo de apendicitis en el que estamos trabajando. A lo mejor si teníamos la procalcitonina elevada y aparte le hacemos una tomografía, entonces tendremos una probabilidad pretest y una probabilidad post-test y entonces nuestra factibilidad de realizar el diagnóstico pues se vuelve sumamente alta. Desde luego no estoy sugiriendo que hagan tomografías a todos los pacientes con apendicitis ni procalcitonina, solamente tomo el ejemplo para explicar cómo en la medida que se van sumando estudios o incluso datos clínicos pudiéramos tener distintas probabilidades, se van acumulando. Bien, ahora vamos a la parte más valiosa del video, que es el apartado de calcular la sensibilidad y especificidad, y que es precisamente el objetivo de este video. Recuperé algunos de los ejercicios que colocamos como parte de las tareas del curso de posgrado a los médicos residentes. Vamos a resolver uno y vamos a enseñar fundamentalmente tres formas bastante prácticas de cómo hacer estos cálculos. Aquí podemos ver los tres ejemplos que habíamos colocado. Vamos a trabajar con el primero. Es un estudio ficticio en el cual a pacientes que tenían ya apendicitis complicada o perforada, pues se evaluaron de manera retrospectiva con procalcitonina para ver si el valor era mayor o menor a 0.5. El valor de 0.5 se toma de referencia con base a publicaciones previas, aunque en estudios subsecuentes, cuando hablemos de curvas ROC, espero que la próxima semana podremos definir cómo tomar este valor de corte, cómo decidir si es 0.5, si es 1, si es 2, si es 4, pero bueno, para fines del estudio vamos a tomarlo así como 0.5, que sea el valor de corte para definir si es o no perforada y vamos a calcular la sensibilidad y especificidad.
Entonces vamos a trabajar en una nueva hoja. Copiamos esta parte y vamos a pegarla en una nueva. Ahí, como pueden ver, ya tengo el acordeón listo para que vayamos haciendo los cálculos y que comparemos estos tres distintos métodos de cómo funcionan bien todos. Esta sería una tabla de 2×2. Aquí tenemos la enfermedad que nos ocupa, que en este caso, pues el ejemplo que estamos dando es si estaba o no perforado el cuadro de apendicitis. Ya dijimos, este debe ser un universo conocido. Nosotros ya sabríamos que estuvo o no perforada porque pues, lo llevamos al paciente a cirugía, entonces vemos si hay o no una perforación. Y en cambio la procalcitonina pues se tomó, pero antes de saber si estaban o no perforados. Es decir, la sensibilidad y especificidad la utilizaremos básicamente para validar esta prueba. Entonces lo primero que hay que hacer es completar esta tabla de 2×2. Aquí vamos a hacer la sumatoria pues, de todos los pacientes que tenían apendicitis perforada, 96 y 3. Aquí vamos a pedirle a Excel que nos lo sume. Y entonces tenemos 99 pacientes en total con apendicitis perforada. Y ahora vamos a ver los que tuvieron un cuadro de apendicitis no perforada. En este caso, pues hacemos la sumatoria y va a salir un poquito más, ¿no? 101. Y ahora vamos a hacer la suma de cuántos pacientes tuvieron procalcitonina mayor a 0.5. 96 y 4. Lo mismo, vamos a pedir a Excel que nos haga la suma por sí solo, pero pues lo estoy haciendo ahorita para ver de dónde salen esos datos. Y al revés, cuántos tenían procalcitonina menor a 0.5. Lo mismo, estamos haciendo la sumatoria y pues vemos como de los dos lados pues nos deben de salir 200, ¿no? De tanto las filas como de las columnas. Estos serían los verdaderos positivos. ¿Cuántos de los pacientes tuvieron la enfermedad? En este caso apendicitis perforada. ¿Y cuántos de ellos tuvieron procalcitonina mayor a 0.5? Y estos serían los verdaderos negativos. ¿Cuántos no tuvieron la enfermedad y tampoco tuvieron la prueba negativa? Miren, vamos a acercar un poquito más el acordeón para que vayamos calculando. El primer cálculo lo vamos a hacer básicamente manual. La única idea de hacerlo manual es ir comparando después los métodos automáticos para que veamos que realmente el cálculo es valioso. Siento yo que después de una o dos veces de hacerlo manual no vale la pena seguirlo haciendo porque pues es engorroso y realmente hay programas que lo hagan por nosotros, pero vamos a hacerlo en una ocasión para corroborar que efectivamente pues nuestros datos son correctos. Entonces, dentro de nuestro ejercicio vamos a calcular sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. Entonces, miren, vamos a la sensibilidad. La sensibilidad se define como la posibilidad de tener una prueba positiva teniendo la enfermedad. Entonces, aquí está en el acordeón, vamos a tener el apartado A, que se encuentra aquí. ¿Cuántos de sus pacientes realmente tienen la prueba positiva? Pues 96. Entonces 96, y esos 96 los vamos a dividir entre la suma de A y C, es decir, entre el total de los pacientes, cuántos sí tienen contra cuántos no tienen, entre 99. Entonces ese es el cálculo de la sensibilidad, sencillo, ¿no? Ahora vamos a la especificidad, vamos a ver los verdaderos negativos, el apartado D, y que son 97. 97 pacientes, aquí está el de especificidad, entre la suma de B y D, es decir, en todos ellos que la enfermedad estuvo ausente, que nos dio 101. 97, aquí me falta ponerle el igual, si no, no lo va a calcular. Igual 97 entre 101 y ese es el valor de sensibilidad, de especificidad, perdón. Recuerden, vamos de manera vertical. Ahora los valores predictivos, valor predictivo positivo y negativo, son horizontales y el cálculo probablemente es igual de sencillo. Aquí vemos valor predictivo positivo, vamos con los verdaderos positivos otra vez, que es el apartado A, entonces igual a 96 y eso lo dividimos entre ahora la suma horizontal, A más B, es decir, entre la suma de esto 96 y 4, 100. Y el valor predictivo negativo, pues lo mismo, el apartado en horizontal, pero de los inferiores. Entonces vamos a tomar al D, aquí está, los verdaderos negativos, que serían 97, y los dividimos entre el total.
Aquí también nos dará 100 el asunto. Entonces, de una manera pues muy sencilla, tendríamos ya la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. Nuevamente lo hicimos manual solamente para corroborar los cálculos con los programas que lo hacen. El segundo método que voy a presentar es mi favorito, y este es ya con un software dedicado para tanto cálculo de análisis estadístico como fundamentalmente para procesamiento de gráficos, de imágenes. Esta es su principal utilidad, la parte de las imágenes, aunque los cálculos los hace muy bien. El programa se llama GraphPad Prince, la versión más actual es la 8, lo llevo utilizando desde la 6, de la 6 a la 8, vamos a hacerlo ahorita con la versión 8, que es la versión más reciente. Este programa lo dejo en la descripción por si quieren descargarlo y quieren pues, hacer un poco de algunas prácticas con él. La verdad es que es muy útil, muy sencillo, muy amigable y les permitirá hacer muchas cosas. Aquí pueden ver cómo ya tiene tutoriales o cómo ya tiene algunos elementos prefabricados que te ayudan para que tus gráficos sean más sencillos. Puedes hacer muchas cosas, puedes hacer gráficos de Forest, puedes hacer curvas ROG, puedes hacer regresiones logísticas, Kaplan-Meier, puedes hacer muchas cosas. No es el objetivo escribirlas todas, probablemente algunas de ellas que estén a nuestro alcance lo estaremos haciendo en algunos otros videos, pero pues vamos a enfocarnos al tema que es la parte de sensibilidad y especificidad. Tienen que señalar en contingencia. Pudiéramos utilizar alguno de los tutoriales. Si utilizan un tutorial sería este de sensibilidad y especificidad para VIH, pero pues vamos a hacerlo manual. Vamos a entrar dentro de una base de datos nueva. Aquí creamos y entonces otra vez aquí arriba iría a la enfermedad. La apendicitis fue perforada o no perforada. Y de este lado, quienes tenían procalcitonina mayor a 0.5 y abajo quienes la procalcitonina era menor a 0.5. Y entonces lo único que tenemos que hacer pues es copiar los datos de la base de datos que estamos trabajando. Los perforados fueron 96 y 3, entonces vamos a pasarlos idéntico, 96 y 3. Y después de los no perforados, pues teníamos 4 y 97. Realmente esto es todo. Hacer la base de datos es muy sencilla y vamos a ver cómo el análisis estadístico es igualmente sencillo. Nos vamos aquí a analizar y otra vez en contingencia, que sería una tabla de 2x2. Aquí nos dice qué es lo que queremos hacer, analizar cuadrada, test de Fisher, si queremos analizar porcentajes o fracciones del total, desviación estándar. Vamos a utilizar pruebas como chi cuadrada y test de Fisher. Aquí están los grupos, qué grupo de datos quieres analizar, porque ya vieron que arriba podríamos poner muchos, pues los que nosotros dimos de alta, ¿no? Perforado y no perforada. Y entonces aquí pueden ver cómo la utilidad para esto va más allá del ejercicio. Ahorita nosotros vamos a hablar de sensibilidad y especificidad, pero este mismo método te permitiría calcular riesgo relativo, que en la plática de metaanálisis ya dijimos que básicamente lo usamos cuando hacemos estudios prospectivos o experimentales o radio, si usamos estudios retrospectivos o casos y controles. También aquí nos puede calcular diferencias entre proporciones, como es la diferencia media, número necesario a tratar, número necesario a dañar, etcétera. No voy a poner todos porque el objetivo del video es únicamente sensibilidad y especificidad. Y si queremos hacer entre ellos una prueba de contraste de hipótesis, aquí por ejemplo podríamos usar una chi cuadrada, puesto que nuestro universo pues es grande, digo, tiene 200, 100 y 100. El test de Fisher probablemente también, si usamos chi cuadrada nos puede hacer un test de Z, que ya saben que es una prueba de corrección cuando tenemos un universo muy grande. Entonces vamos a pedir que nos hagan aunque les repito, el objetivo es básicamente sensibilidad, especificidad. Entonces vamos a ver qué sencillo. Aquí ya nos calculó el valor de chi cuadrada, que es menor a 0.001, es decir, realmente existe una diferencia significativa entre el porcentaje o la totalidad de los pacientes que tuvieron apendicitis perforada contra los que no lo tuvieron con relación a la procalcitonina. Este será un valor valioso, pero lo que nos íbamos a enfocar pues es esto: sensibilidad, especificidad
valores predictivos. Vamos a compararlos. Voy a quitar el acordeón para que tengamos un poco de espacio para trabajar. Entonces, nuestro cálculo con GraphPath nos dio exactamente lo mismo. Si queremos aquí ponerle nada más los 4 decimales que tiene para que sea todavía un poco más evidente. Vean cómo la sensibilidad, especificidad y valores predictivos positivos y negativos que nosotros calculamos manual son exactamente los mismos que habíamos calculado manuales en GraphPath. Nos da otro apartado que no teníamos y que lo comentamos en la plática, el Likelihood Radio. Sin embargo, solamente nos da el Likelihood Radio positivo. Aquí dio 24.48 y nos da un valor de P. El valor de P no era reportado, no lo calculamos de manera manual, pudiéramos haberlo hecho, aunque no era el objetivo del estudio. Tenemos la Likelihood Radio positivo y el valor de P, en este caso, utilizando GraphPath Prism, es menor a 0.01. Entonces, este programa nos hace el análisis de una manera sencilla, es accesible, es fácil, es reproducible, y si ustedes tienen a la mano, descargan el programa. Esto, desde luego, que si les gusta, pues la recomendación es que se suscriban, que compren el programa y que lo utilicen de la manera adecuada. Y pues si quieren únicamente probarlo y ver si les es de utilidad, pues ahí en el enlace en la descripción del video les dejaré yo el enlace para la descarga para que puedan instalarlo en su ordenador. La tercera forma y la más sencilla de todas, sin duda, es utilizar una plantilla. Estas plantillas habitualmente en Excel existen cientos, se encuentran disponibles para su descarga de manera gratuita. Yo les dejaré una de ellas para que pues, la descarguen y la puedan utilizar, y realmente es la forma más sencilla de hacerlo. Ya se encuentra abierta esta plantilla que la descargamos de manera gratuita en esta página. Es el programa de habilidades de lectura crítica en español. En el apartado de herramientas, aquí ustedes podrán también descargarla. Aquí están las calculadoras, que son las que ya les había mencionado. Lo pueden descargar directamente de aquí, es la que vamos a utilizar, la de diagnóstico, aunque les decía que también les dejo el archivo en la descripción del video para que lo tengan fácilmente localizable. Aquí repasan un poquito los conceptos, cómo se calculan, qué significa cada uno de ellos. No consumo más tiempo, pero pues básicamente la información corresponde a la que nosotros mencionamos. Aquí si quieren ampliar un poco sobre el Likelihood Radio, el cociente de probabilidad o de verosimilitud, aquí viene un poquito más explicado, pero pues vamos a los cálculos. Lo mismo serían tablas de 2×2. Aquí está la enfermedad, está presente o ausente, y aquí está el resultado de la prueba, están presentes o están ausentes. Entonces, pues no tenemos más que copiar. Enfermedad presente, 96 y 3. Y enfermedad ausente, 4 y 97. Y vean qué sencillo, tuvimos la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. Vamos a pasarlo aquí en nuestro ejercicio para compararlos. Voy a copiarlo otra vez. Ahí lo ven pues redondeado, pero realmente corresponde exactamente a lo mismo. ¿Qué otras cosas nos aporta? Que también nos había aportado GraphPath Prism. Intervalo de confianza. En el apartado de los metaanálisis hicimos una amplia explicación de a qué correspondía el intervalo de confianza al 95% en los dos, tanto en esta plantilla de Excel como en GraphPath Prism. Podíamos obtener el intervalo de confianza de cada uno de los valores. Aquí tenemos el Likelihood Radio positivo, que es exactamente lo mismo que habíamos calculado, 24.48. Pero también nos otorgaron el Likelihood Radio negativo, 0.03. Lo cual representa una ventaja con respecto a GraphPath Prism que no nos había dado. Aquí tenemos la probabilidad preprueba. Esto depende de la prevalencia de la enfermedad. Ese dato no lo tenemos, por eso no lo habíamos calculado.
Y pues aquí podemos ponerle si la probabilidad de preprueba estimada con base a algún otro estudio previo, si está reportado, entonces tendríamos pues esta otra información. Pueden explorar ustedes la plantilla para ver que tiene algunas otras utilidades, aunque pues, ahorita el objetivo de este video es únicamente sensibilidad, especificidad y valores predictivos. En conclusión, presentamos tres maneras distintas de calcular sensibilidad y especificidad: manual, en GraphPad y en Excel. No utilizamos SPSS, que es el software estadístico que utilizamos frecuentemente porque nos sirve para calcular sensibilidad y especificidad. Lo que sí pudieras hacer es agruparlo en estas tablitas de 2x2, teniendo el número de pacientes que corresponden a cada una de las categorías, y con base a eso hacer el cálculo, o ya sea manual o con alguno de los otros software que ya comentamos. Pero pues creo que estas tres alternativas son factibles y son fáciles de hacerlas. La utilidad, el objetivo de estos videos pues es acercar a gente que está iniciando en la investigación para que vea que realmente los cálculos son sencillos, cosas que a tu publicación le pueden dar un gran nivel, pueden favorecer que te publiquen en revistas pues, de mayor prestigio, y que realmente son sencillos de realizar. Vamos a seguir subiendo videos de este contenido. Si deseas que hagamos un tutorial específico para un cálculo en especial, déjalo en la caja de comentarios y haremos lo posible por realizarlo. Nos vemos en el próximo video.